Hola, mister. Bien, como ustedes saben, la clase de matemáticas solamente duraba un cierto tiempo, solo eran 5 semanas para bachillerato. Entonces, al cumplirse las 5 semanas, nosotros tenemos que empezar una nueva materia. En este caso, vamos a empezar lo que es sociología. Esa es la materia que vamos a estar viendo durante 3, 4 semanas, más o menos, por ahí. Ese será el tiempo que estaremos con esta clase. Bueno, están casi todos, solo falta Anthony, falta Kevin, falta Derek. Pero bien, con los del Tamarindo, este sábado que yo voy, vamos a hacer el examen de matemáticas, el último. Hay algunos a los que les fue bastante mal en el primero. Entonces, estudien para este segundo examen porque está fácil. Solo tienen que practicar. De hecho, yo les iba a proponer si querían un repaso. Si querían un repaso, yo se los doy. Se los puedo dar al terminar esta clase. O si quieren mañana, como ustedes gusten. Pero necesito que me digan si lo quieren hoy o mañana. Pero solo para los de Tamarindo. Sería mejor que lo diera mañana, profe, porque no hay luz. En el Tamarindo no hay luz. No, aquí no hay luz. Oh. Bueno, entonces dejaríamos la clase de matemática para mañana. Pero, ojo, no es que les voy a dar el repaso de lo que es. Bueno, ahí al final voy a poner los temas. Cuando terminemos esta clase les pongo los temas. Vamos a hacer Pero repaso. ¿Sí? Tamarindo va a haber así clases un repaso de matemática o para mí también. No, el examen es para todos, el repaso es para todos los que se conecten mañana. Ah, bueno, sí. ¿A qué hora? Entonces, ya sería como a las 8. 8 de la noche. Sí, 8 de la noche. Bien, ya todos tienen el libro de sociología a mano. Anthony, Kevin, Kelly. Sí, ya. Sí, profe. Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que es esta nueva materia, lo que se llama sociología. No sé si alguno de ustedes ya había escuchado la palabra sociología. Bueno, la sociología es una ciencia. La sociología estudia las estructuras y procesos sociales, los grupos sociales y los fenómenos sociales. En pocas palabras, la sociología estudia la sociedad. Ojo, escuchen bien, la sociología estudia la sociedad. La palabra sociología se utilizó por primera vez en 1838. En 1838 por el francés Augusto Comte. Entonces, en pocas palabras, el padre de la sociología se llama Augusto Comte. Quizás tampoco habían escuchado de alguno de él, pero si habían escuchado algo de él, pues están escuchando de nuevo cuál es una de las de los grandes rasgos que él tiene, ser el padre de la sociología. La sociología es el estudio de la sociedad. Nace de la palabra latina que significa socius, que significa socio o asociado, y la raíz griega, logía, que quiere decir tratado o estudio. La sociología es una ciencia. ¿Por qué? Bueno, por 3 razones. Posee un objeto de estudio, tiene un campo de estudio y dispone de su propia metodología. ¿Qué quiere decir? Así como la química, como la matemática, como la física, la sociología tiene objeto de estudio. Vaya, por ejemplo, en la física, el objeto de estudio, ¿cuál es? Alguien que me diga cuál es el objeto de estudio de la física. Matemática. Más o menos por ahí va, más matemática.
Pero en sí lo de la física se trata exactamente de características de ciertos fenómenos, Por ejemplo, sí es parte de matemáticas porque por el hecho de analizar, pero vaya, por ejemplo, en física ustedes miran un libro de física y van a ver que están estudiando algunos fenómenos, por ejemplo, la caída de una pelota, disparar una bala, son cosas así. Ese es el objeto de estudio de la física. Bueno, el objeto de estudio de la sociología son las personas como seres sociales. Cuando digo seres sociales me refiero a cómo nos comportamos como sociedad. Por ejemplo, ustedes van a ver que no todas las sociedades se comportan de igual manera en demasiados aspectos. Voy a ponerles un ejemplo bastante sencillo. En las religiones, cada religión tiene su forma de ser. Entonces, desde ahí ya podemos ver que son diferentes. Entonces, se pueden estudiar ambas. Pero imagínense, si todo fuera igual, no tendría chiste estudiarlo, porque ya se sabe cómo va a ser, pero como son diferentes, entonces somos objeto de estudio. Así somos los seres sociales. Se dice sociales porque seres humanos somos todos, ¿verdad? Pero seres sociales se refiere a cuando nosotros interactuamos con otras personas. Creo que no hay ningún ser humano que no interactúe con una persona, no hay. Desde el hecho de que nace, empieza a interactuar con la madre y los padres. Y así a medida va creciendo la persona, va interactuando y va obteniendo ciertas características o comportamientos. Tiene un campo de estudio. Dice que está compuesto por toda la sociedad. Entonces, la sociedad es el campo de estudio y el objeto de estudio son las personas que están dentro de esa sociedad. Se dispone de su propia metodología. Cuando dice metodología, pues se refiere a que tiene sus propias reglas, se rige bajo sus propias reglas. A eso se refiere. Hay cositas de aquí que van a venir en examen. Entonces, ojo con estas cosas que están así como por ejemplo esto. De ahí saco examen, preguntas de examen, cositas ahí para que las subrayen y las puedan estudiar. Bien, ahora vamos a las ciencias sociales como tal. Las ciencias sociales estudian al ser humano en sociedad desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, la economía, la ciencia política, la psicología social, la demografía, la antropología, la historia y el derecho y la sociología. Todas ellas aportan argumentos que se complementan, otorgan en conjunto una visión global de lo que es la sociedad humana. La relación de la sociología con otras ciencias. Y ahí tenemos lo que es un cuadro para ver esa relación. Entonces, si se fijan, cuando dije ciencias sociales mencioné varias ciencias. Hay una ciencia en específico que se llama ciencia, de las que mencioné, que es ciencia política. O sea, la política es una ciencia. Lo que pasa es que en países como los de nosotros, las personas que practican esas ciencias se han encargado de manchar lo que es como tal la ciencia, la manchan. Pero la política en sí es una ciencia. Es una ciencia, solo que, como les digo, no está bien aplicada en lo que es nuestro país, pero en algunos países del mundo sí se aplica correctamente y sí se puede decir que es una ciencia como tal. De hecho, hace poco yo tenía una discusión con alguien, me decía que en el país no debería haber política, no debería, así me estaba diciendo, pero un país sin política no podría existir. ¿Por qué? Bueno, porque de la política salen lo que es las leyes y el reglamento mediante el cual se rige el país. Por ejemplo, nosotros sabemos que es prohibido, por lo menos bueno, a nivel mundial, ¿verdad? No hay algún país que no tenga, porque todos los países tienen una política. Pero se sabe que si alguien mata a otra persona, es un delito. ¿Pero por qué? Porque está establecido en las leyes del país. Y en sí, en todo el mundo está establecido eso. Pero imagínense ustedes, si no hubiera un país donde no haya leyes, no haya nada, entonces no podría coexistir las personas. Y aquí es donde viene la vinculación de la política con la sociología. Se vincula porque analiza los fenómenos e instituciones políticas como el Estado. Cada país tiene bueno, cada país es un Estado. Es un Estado, entonces a eso me refería hace poquito cuando les digo yo que cada
La política hace que se tenga su propio reglamento, de sus propias leyes, y eso hace que un país funcione. Bien, también tenemos que analizar las sociedades políticas de un lugar determinado. Eso cuando dice las sociedades políticas se refiere a ciertos países. Por ejemplo, tenemos países nosotros en nuestro continente, en el continente americano, hay países que no tienen una forma de elegir presidentes como nosotros. Bueno, no sé, nosotros es un poco complicado, ¿verdad? Los elegimos y al final salen otros, pero hacemos todo el proceso de democracia, que es votar, el conteo, supuesto conteo de votos y los supuestos resultados, que en algunos casos pues salen bien y en otros pues uno no sabe qué pasó. Pero así funciona nuestro país. Pero hay países donde ni siquiera pueden elegir un presidente. Mister, ¿Sí? por ejemplo, en Europa es que está la reina Isabela. Sí, en Europa. Ellos vienen desde una vieja generación y ellos mismos, como son la realeza, se van eligiendo. Correcto, se va heredando lo que es el poder. Entonces, en esos lugares se maneja diferente. Aunque han habido algunas modificaciones donde ellos han pasado a ser más que todo simbólico en algunos lugares. En varios lugares hay reyes así y han pasado de ser autoridad a ser simbólico. Siempre es parte del Estado, pero ya como un símbolo nada más. Y hay países aquí en América donde no se puede elegir. Por ejemplo, Puerto Rico. Puerto Rico no puede elegir un presidente. ¿Por qué? Bueno, porque Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos. Entonces no es un país independientemente político. De hecho, si alguno de ustedes escucha música, hay una canción de alguien que se llama Residente, que es un artista, y él dice que en Puerto Rico en 12 días hubieron 5 presidentes. Solo imagínense ustedes, 12 días corridos, 2 semanas, un poquito menos de 2 semanas, y han habido 5 presidentes en 12 días. Entonces, esos son unos conflictos de las sociedades que son enormes. ¿Por qué? Porque no todos, no es tan fácil manejar así todo, y menos en esos países donde las personas no tienen ni voz ni voto, tal cual, ni voz ni voto. También la política se vincula al campo de la sociología porque busca sistemas en donde el Estado beneficie al ser humano. Bueno, esto se refiere más que todo a las políticas de los países cuando hacen cosas en beneficio de las personas. Por ejemplo, uno de ellos sería los derechos humanos. Cada país tiene representantes de derechos humanos dentro del Estado. ¿Para qué? Para que se respete lo que es la vida del ser humano y sus derechos. En el aspecto económico, examina la correcta distribución de los recursos con el objetivo de que el ser humano logre su bienestar. Entonces aquí se refiere a que, por ejemplo, en las dictaduras, por ejemplo, aquí estábamos ahí cerquita de una dictadura, pero no era una dictadura como tal, porque cada quien trabajaba y tenía su propio dinero. Pero de repente en sociedades mucho más atrás, o quizás hay alguna por ahora y no lo recuerdo, no se distribuyen los recursos del ser humano para lograr el bienestar. Vaya, un ejemplo claro, como por ejemplo cuando fuimos nosotros invadidos por los españoles. Lo último que ellos querían eran el bienestar del ser humano. Ellos querían el bienestar de ellos mismos económicamente. Entonces ahí no se cumplió esa parte. Pero ahora, como ya hay derechos humanos, hay organizaciones a nivel mundial que se encargan de que se respeten el derecho a la vida y todos los derechos que tenemos, entonces no se logran ver cosas así de grandes. Y por eso se implementa la economía como una vinculación a la sociología. También tenemos lo que es la historia. La historia dice que estudia el nacimiento y evolución de las ideas sociológicas, los orígenes y el desarrollo de los principios, teorías y conceptos sociológicos. Bueno, aquí en el de la historia se refiere más que todo porque, por ejemplo, ahorita la sociología nos está estudiando nosotros. Por ejemplo, ahorita la sociología, algún sociólogo empezaría a escribir un libro y pondría de que en Honduras durante 12 años hubo un partido que
que estuvo en el poder, que un presidente fue reelecto ilegalmente en la presidencia, de que hubo un presidente que fue extraditado, un expresidente. Por ejemplo, eso es algo nunca visto aquí en Honduras, pero ahora ya queda en la historia. Entonces, si ese proceso se vuelve a repetir muchos años más antes, por eso ya tendríamos los orígenes y el desarrollo de cómo fue el principio. Incluso desde ahorita, si empiezan a estudiar un poquito lo que es la extradición moderna, la que tenemos actualmente, fue como en 2012 y ya hay antecedentes. Entonces, por eso la historia se vincula a lo que hace la sociedad, a lo que hacemos como seres humanos. La antropología estudia a los seres humanos e instituciones en sus etapas primitivas y en su relación con sus creaciones culturales. Describe las diferentes culturas, define los principios que rigen la formación y desarrollo de dichas sociedades. Aquí un ejemplo, por ejemplo, sería lo de los mayas. Ellos tenían su propia cultura. Entonces, la antropología se encarga de eso. Estudia el comportamiento de los seres humanos, pero ya como los orígenes, los principios. Nosotros, a diferencia de las personas que estuvieron en el planeta, en el continente americano, de los primeros, tenemos muchas diferencias con ellos, no somos iguales. Entonces, de eso se encarga la antropología, de describir las diferencias culturales. De hecho, incluso entre países centroamericanos, que actualmente somos 7. Incluso entre esos 7 países no existe el mismo tipo de cultura, son diferentes, cada país maneja su cultura. Para no irnos tan lejos, eso pasa hasta en los pueblos, con decirles que hasta en los pueblos. Por ejemplo, la cultura de Tegucigalpa va a ser muy distinta a la cultura del Tamarindo, incluso la cultura de Talanga, no es lo mismo. Ya yéndonos un poquito más lejitos, en Tegucigalpa, por ejemplo, a lo que es el banano mínimo, se le dice mínimo, ¿verdad? Banano mínimo. Pero si se van a la zona norte, ya no le dicen así. Ya le dicen, tienen otro nombre, le pueden decir guineo. Entonces, por ejemplo, a eso se refiere. Imagínense, entre el mismo país ya hay diferentes tipos de cultura de cada lugar. Entonces, también por eso lo estudia y sigue estudiando lo que es el ser humano y el comportamiento. En el caso de la psicología, examina las conductas del ser humano, tanto en el plano individual como colectivo. A esto se refiere a que pues analiza a cada ser humano independientemente, pero también colectivamente. Lo que hace una persona en específico o lo que hace un conjunto de personas, lo que puede hacer un conjunto de personas. En el caso de derecho dice que analiza la relación entre la norma social y la jurídica, que puede y debe realizar la sociedad. Representa las exigencias sociales de la mayoría de los miembros de la comunidad. Pues aquí está hablando más que todo de exigencias sociales. Por ejemplo, como cuando las personas salen a protestar por algo que está mal y luego cambia y lo corrigen, cosas así. O simplemente derechos a salud, derecho a educación gratuita, que todo eso debería ser gratuito, la educación y la salud. Pero estamos en un país que es subdesarrollado, entonces no contamos del todo con ello. Y más que todo por los gobernantes que hemos tenido. Hemos tenido la mala suerte de no ser gobernados por personas capaces, honradas. Y no me refiero solo al gobierno anterior, sino a todos los gobiernos anteriores. Ha sido bastante complicado. Mister, ocupamos un presidente como Bukele. Podría ser uno como él, podría ser. Y habría que ver también si él luego no sale con cosas, ¿verdad? Uno, porque está desde afuera, uno lo mira así. Por ejemplo, hay personas que años atrás no miraban a Juan Orlando como lo que era. No lo miraban, personas afuera del país. Pero nosotros aquí adentro, desde que él ingresó a la presidencia, empezamos a sentir lo que era. Cuando se reeligió, ya ahí fue donde alarmó internacionalmente a las personas. Entonces, yo escucho de El Salvador que personas se quejan de Bukele. No sabemos nosotros porque no estamos en el país como tal. Podría ser que sí tengan razón las personas o puede ser que solamente sean de otro partido. Pero lo que sí necesitamos es una buena persona. Si Bukele es una buena persona, pues un presidente como él, que sí ha hecho bastantes cosas buenas, las ha hecho. Pero como les digo,
Eso es lo que uno mira desde afuera. Ya estando en el país, quién sabe, ¿verdad? Ya es otra cosa. Exacto. Bien, en el caso de la comunicación, todas las respuestas sociales y los productos culturales se obtienen a través de la comunicación. No se puede hablar de un sistema social coherente si no existe en él un nivel de comunicación. Aquí se refiere, por ejemplo, bueno, creo que todos vamos, trabajamos en algo y de lo que trabajamos tiene una repercusión y eso va generando lo que es otro empleo. Por ejemplo, en el caso laboral. Y vaya, por ejemplo, nosotros luego recibimos nuestro pago, vamos a la pulpería a comprar. ¿Y qué pasa? La pulpería no es independiente, no es que la pulpería hace el producto, se lo inventa. La pulpería lo compra de alguien más que se lo trae. Entonces, por eso dice que en cada nivel social existe comunicación, un nivel de comunicación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la pulperiera le tiene que comprar al carro repartidor. El carro repartidor, hay una persona que lo conduce, eso es la comunicación entre la empresa y la pulpería. Pero antes del carro repartidor hay otro nivel de comunicación en la elaboración del producto. Y antes de la elaboración del producto hay otro nivel en la materia prima, en comprar materias primas. Y así, entonces tiene que haber siempre un nivel de comunicación de cualquier tipo. Si no, no se puede coexistir como sociedad. Y por último tenemos lo que es matemática. Aporta a través de la rama estadística todos los elementos cuantitativos de los diferentes fenómenos y problemas sociales. Cuando habla de elementos cuantitativos, cuando ustedes estén en estadística o miren estadística, van a ver que existen elementos cualitativos y cuantitativos. La diferencia de ellos es que el cualitativo habla de cualidades, y cuando hablamos de cuantitativos, hablamos de cantidades. Por eso este es el que se aplica en matemática, en el aspecto matemática de la sociología, porque está hablando de cantidades, Bien, ¿qué hace la sociología? Bueno, la sociología observa y analiza esos aspectos de la sociedad en general y con el propósito de comprender al hombre en su dimensión de ser social y entender las relaciones de los fenómenos sociales entre sí. Lo que distingue a la sociología de otras ramas del saber social es el hecho que ella investiga la estructura, los procesos y la naturaleza de la sociedad humana en general. Subrayen esa parte que acabo de leer. La parte que acabo de leer donde dice investiga la estructura, los procesos y la naturaleza de la sociedad humana en general. Cuando les digo que algo lo subrayen es porque es algo importante y puede venir en examen. Entonces, para que luego lo puedan copiar en su cuaderno y hagan su resumen. La sociología intenta establecer las relaciones entre los fenómenos sociales, políticos y religiosos, económicos y bélicos, artísticos y éticos. Si se fijan aquí, está de todo lo que hemos hablado prácticamente, de religión, de política, sociedad, de economía, de arte, pues poco, ni ético casi, ¿no? Bueno, de ético sí hablamos un poco de la parte ética en los cuadros de arriba. Ya en el aspecto artístico no, pero hablamos del aspecto cultural, que ahí lo incluye. Bien, en la página 10 luego tenemos lo que es el método que emplea la sociología para sus estudios. La investigación sociológica nos permite estudiar una situación social y emitir un diagnóstico de necesidades y problemas con el fin de buscar las posibles soluciones. Para realizar una investigación científica relacionada con el campo de la sociología, debemos seguir estos pasos. Número 1, elaboración de una hipótesis. Una hipótesis es una suposición racional, posible o imposible, sobre un determinado hecho o fenómeno social sobre el que se puede iniciar una investigación. Un ejemplo, en el estudio sobre las mujeres solteras trabajadoras de Honduras, una hipótesis para comenzar podría ser que la mayor parte de las madres solteras en Honduras tienen empleo. Esa hipótesis puede ser real o puede ser falsa. Entonces, por eso se habla de hipótesis. Cuando decimos, bueno, el paso número 2, después de la elaboración de una hipótesis, son las definiciones operativas. Una vez elaborada la hipótesis, se procede a construir las definiciones operativas, que pueden ser los grupos que se van a investigar, el espacio geográfico ocupados por estos grupos,
experiencias anteriores a la investigación, estrategias a usar en la investigación, lenguaje y concepto a emplear, juego de variables a utilizar, técnicas de recolección de información. Solo permítanme, quiero ver quién fue que salió o entró. Vamos a ver. Kelly, Kevin, Maybelline, Farid, Elmer. Bueno, Anthony fue. Y siempre bajo pendiente quién sale y quién entra, porque yo así luego sé, si alguien me viene con preguntas, yo sé que estuvo y no estuvo. Bien, el marco teórico o referencial es una construcción mental que guiará nuestra investigación. Y aquí tenemos un poco más sobre el marco teórico. Dice que es una anticipación creada mentalmente de los rasgos fundamentales del fenómeno a investigar. Luego tenemos por último lo que es la interpretación. Toda investigación sociológica debe finalizar, con una interpretación de los datos recogidos durante el proceso de investigación. Esta interpretación es la que nos permite la construcción de teorías sólidas sobre la realidad social. Entonces, aquí tenemos lo que son los 4 pasos los 4 métodos que emplea la sociología para estudiar a lo que es las sociedades. 4 pasos. Miren, este es el paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Aquí ustedes pueden resumir, pueden poner, por ejemplo, este título en rojo y luego solo el inciso 1, solo este renglón. Luego el inciso 2 sería este renglón, inciso 3 y el inciso 4. Igual, cuando hagamos examen les voy a dejar alguna guía para que puedan estudiar algunas cosas. Bien, ahora vamos a ver lo que es la importancia actual de la sociología. Razones por las que la sociología resulta tan importante. Nos permite reconocer la naturaleza de las fuerzas sociales que influyen en nuestro comportamiento y con el de los demás. La sociología facilita a las personas pasar de las explicaciones sensoriales inmediatas propias de la vida diaria a cuestiones más profundas sobre fenómenos sociales como la pobreza, delincuencia, huelgas, desarrollo, subdesarrollo. Bueno, si se fijan, este método, bueno, esta parte que leí aquí ahorita, yo la acabo de aplicar con ustedes. ¿Se acuerdan que hace poquito les estaba hablando de la política, de los países que no tenemos pobreza, que somos subdesarrollados? Bueno, eso es lo que nos ayuda o es la importancia de la sociología. Nos facilita dar estas explicaciones a las personas. Luego la sociología también busca superar las opiniones personales para analizar los problemas sociales de manera crítica y objetiva. Cuando hablamos de manera objetiva, estamos hablando de analizar, por ejemplo, yo tengo mi partido político y no significa que yo voy a venir aquí a hablarle bien de mi partido político. Si mi partido político ha hecho algo malo, mi obligación es ser objetivo, no decir que todo ha sido bueno. Entonces a eso se refiere esta parte, dar opiniones neutrales, así lo llamaríamos nosotros, opiniones neutrales, ni a favor ni en contra de un partido, sino que la realidad. Así como les he hablado anteriormente de lo malo que pasaron en los últimos gobiernos, por eso en una parte les mencioné que todos los gobiernos para atrás que hemos tenido anteriormente han tenido lo que ciertos problemas o ciertas debilidades en las que han permitido que sigamos nosotros como un país pobre. Por eso hablé anteriormente, no solamente los 12 años nacionalistas, hay mucho más atrás todavía. Bien, en el siglo XX y desde el inicio del siglo XXI han aparecido nuevos modos de comunicación y de relaciones. Se han desarrollado nuevas conductas sociales, se han advertido síndromes nuevos. El fenómeno de la globalización, la tensión en el incremento de la pobreza. Hoy la sociología abarca un inmenso campo de estudio de todas las relaciones humanas. Y tenemos lo que es este cuadro. En ese cuadro nos dice, la sociología debe otorgarnos los instrumentos para un análisis correcto que nos permita encontrar los caminos para el desarrollo social que transforme a todos. Esas así son como ideas que nos ponen o algunos conceptos básicos. Y bien, entonces nosotros acabamos de ver lo que es la importancia de la sociología. ¿Quién se conectó? Antonio.
Bien, necesitamos, aquí ya vimos la importancia de la sociología en la sociedad. Imagínense, si no existiera la sociología, quizás no tendríamos una historia de cómo fueron nuestros antepasados, de cómo fueron nuestros antepasados. Y en el aspecto económico no sabríamos si somos un país pobre o no, pero como existe la sociología que estudia todo eso, sabemos que nuestro país es pobre y podemos saber por qué sigue siendo pobre y por qué otros países han salido adelante también, y que hay otros países más pobres que el de nosotros y los sistemas políticos de cada país. Todo eso abarca la sociología. Entonces, cuando hablamos de sociología, no se queden ustedes con la idea de que es una clase. La sociología es una ciencia, así como la matemática, así como ciencias naturales, ciencias sociales, todo así. Por ejemplo, las ciencias sociales, que lo que más se mira son los estudios de la geografía en las ciencias sociales. Por lo menos en los colegios así se ven. Estudio de la geografía, de mapas, cosas así. En el caso de las ciencias naturales, pues se refiere a lo que es la vida, al estudio de la vida, tipo biología. Lo mismo pasa con biología. La biología estudia lo que es esos procesos de los factores bióticos. Mister, ¿Sí? la sociología tiene algo que ver con la educación cívica, porque investiga. Se podría vincular por el hecho de que cuando usted habla de educación cívica, está hablando de valores. Y cuando habla de valores, se refiere a que una persona o un grupo de personas los practican. Sí. Entonces, Sí. como un grupo de personas está practicando ciertos comportamientos que según la sociedad son los correctos o según la cívica son los correctos, entonces la sociología implica en cívica, implica en los valores cívicos, porque nos estudia como sociedad. Entonces, prácticamente todo lo que son cosas donde estudie el comportamiento de los seres humanos es parte de la sociología o tiene que ver algo con sociología. En el caso de cívica, por eso sí tiene que ver, porque estudia los comportamientos. Por ejemplo, no sé si ustedes les han dejado trabajos de escribir, hacer álbumes de valores, y en los valores ustedes van a ver que existen, por ejemplo, saludar, lealtad, respeto. Todas esas cosas son comportamientos que tienen los seres humanos, que tenemos como seres humanos. Entonces, si esos son comportamientos que tenemos los seres humanos y la sociología estudia los comportamientos de los seres humanos, entonces ahí es donde abarca la sociología a lo que es la cívica. Bien, permítanme. Bien, entonces ya estamos en la página 11. Ahí termina lo que es esta semana. Ahí termina, pero luego ustedes tienen, explique el significado de la palabra sociología. Estas partes que dice consolidación de nuevos saberes en las clases teóricas va a ser tarea de ustedes. Yo con matemáticas siempre les hacía esto para practicar un poquito más, pero en el caso de las clases teóricas, no. Miren, pero sí les voy a enseñar cómo responder. Dice, explique el significado de la palabra sociología. Si nos vamos al inicio de la semana, miren, la palabra sociología está cuando se utilizó. Y aquí dice la palabra, la sociología es el estudio de la sociedad. Nace de la palabra latín y aquí empieza a explicar justo lo que le están preguntando. Entonces, este párrafo sería la respuesta a esta pregunta, a la pregunta 1. Luego pasan a la página siguiente, página 12. ¿Por qué la sociología es una ciencia? Se regresan en el libro. Miren, y aquí empiezan a buscar por qué la sociología es una ciencia. Aquí está, miren, la sociología es una ciencia. ¿Por qué? Y ahí tienen 3 opciones para que coloquen. Esa es la pregunta 2. En la pregunta 3, encuentre junto a sus compañeros varios ejemplos de algunas ciencias relacionadas con la sociología y realice un cuadro comparativo. Bueno, aquí el cuadro lo pueden encontrar en Google, ya un cuadro hecho. Y aquí de las ciencias relacionadas, pues las acabamos de ver en este cuadro que está aquí. Aquí están todas, para que puedan ir respondiendo. Luego tenemos la 4, donde dice,
busquen el diccionario y definan los siguientes conceptos. Estos tienen que hacerlo con diccionario. Pueden hacerlo con Google si quieren, pero tienen que estar seguros que es la respuesta correcta. Hipótesis, definiciones operativas, marco teórico, interpretación de resultados. Razones de la importancia de la sociología. Eso fue de los últimos. Aquí están las razones, miren. Razones de por qué la sociología resulta tan importante. Tienen 4 aquí razones. Y ustedes, si ustedes se analizan, pueden sacar más. Déjenme ver quién salió. Kevin Kelly. Salió. Anthony. No, Anthony aquí está. Araceli. Araceli, bien. En la parte 6 dice, en grupos realizar un plan de investigación social sobre un problema clave en nuestro país. Y aquí tienen uno, las madres solteras trabajadoras. Considere todo lo estudiado en esta semana. Bien, esta parte les va a quedar de tarea y lo tienen que hacer en hojas blancas. Puede ser una sola página nada más. Solo lo que necesito es que hagan esa investigación y pueden cambiar el tema. Pueden cambiar el tema. Si no quieren el de las madres solteras trabajadoras, cambien a otro tema, pero primero me preguntan a mí si está bien el tema que quieren elegir. Pueden elegir la corrupción, pueden elegir pobreza, pueden elegir falta de salud, de educación, lo que ustedes gusten, con tal de que sean problemas de nuestro país, que ya por sí tenemos un montón, ahí tienen para elegir. Y después tienen lo que es valoremos lo aprendido. Esta parte igual ustedes la contestan. ¿Por qué decimos que la sociología es una ciencia? Allá atrás estaba. Enumere los 4 pasos de la investigación social. Estaban por acá. Aquí termina el último. Luego tenemos, escriba cuál es el campo de estudio de la sociología. Pues ahí está atrás también. Esta parte tipo completación, van a ir completando con la palabra que hace correcta la oración. Por ejemplo, las ciencias sociales estudian desde diferentes ópticas. Aquí ustedes van a colocar lo que estudian las ciencias sociales. Eso está en el libro también. Todas las respuestas a esto están en el libro. Y por último tienen lo que es un vocabulario. Ese vocabulario más que todo es para que sepan algunas palabras. Por ejemplo, no escuché que nadie me preguntara sobre alguna palabra extraña. De hecho, que no conozcan, pues. Por ejemplo, empírico. Se refiere a aquel conjunto de conocimientos que se rigen por la experiencia, o sea, el conocimiento por experiencia. Eso significa empírico. Y aquí hay otro montón de palabras más. Bien, la semana de hoy era bastante corta, solo eran 4 páginas y estas páginas de completar. Necesito que completen estas páginas y me mandan fotografías cuando ya las tengan completas. Mañana vamos a tener el repaso de matemáticas. Y de paso mañana les voy a entregar una guía. Ahí les voy a mandar una fotografía para que puedan practicar. El examen es el día sábado para los del Tamarindo. El día sábado. Para los de Talanga tienen que estar pendientes. Usted tiene que estar pendiente. Yo le voy a avisar en el transcurso de la semana. Bueno, entonces por ahí nos vamos a quedar. Buenas noches, muchachos. Y estudien. Pero yo Cualquier duda escriban al grupo porque ya va a terminar el tiempo de Zoom. Ya no nos vamos a conectar. Pasen feliz noche y mañana, tipo 8 de la noche, nos volvemos a conectar.